Nuestra sección desde fuera hoy nos la sirve el diario catalán barcelonés La Vanguardia, que nos dice que sacerdotisas al poder. Por primera vez en la historia la Iglesia luterana tiene más mujeres ordenadas que hombres. Bueno, pues en Suecia ya hay más sacerdotisas que sacerdotes. Los medios progresistas, los medios del sistema se felicitan por el dato. Lo que no dicen es que Suecia es el país europeo con una práctica religiosa más baja. Lo mismo tienen que ver una cosa y la otra. Bien entendido que la práctica religiosa a la que nos referimos es la del luteranismo, religión más o menos originaria del país y que fue oficial hasta el año 2000. Porque donde la práctica religiosa en Suecia sí es alta es entre los inmigrantes procedentes del Próximo Oriente y del Magreb. Claro que ellos no tienen sacerdotisas, qué tontos. Bueno, al tiempo que la estupidez occidental alcanza cotas impensables y mientras inventamos 1001 causas de supuestos agravios, la realidad vuelve a nosotros de cuando en cuando. Hace apenas un cuarto de siglo, en Ruanda tuvo lugar un espantoso genocidio del que todo el mundo ha oído hablar, pero del que casi nadie sabe casi nada. Hoy vamos a hablar con alguien que estuvo allí, con alguien que da el tipo de eso que se llamaba un periodista de raza, de cuando había periodistas y cuando había razas. Pero primero vamos a ver lo que sigue. La descolonización de África dejó tras de sí un mapa caótico. Nacieron países artificiales cuyas caprichosas fronteras obligaban a vivir juntos a pueblos que llevaban siglos haciéndose la guerra. Uno de ellos fue Ruanda, independiente desde 1962 y conformado por dos etnias rivales, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis habían gozado durante mucho tiempo de un estatuto superior. Cuando el territorio fue colonizado por Alemania, el sistema se mantuvo. Después la colonia pasó a Bélgica, que invirtió los roles y privilegió a los Hutus. En 1958 ya hubo una primera matanza de Tutsis. Al llegar la independencia, los Hutus tomaron el poder con apoyo belga. Poco más tarde, el Hutu Juvenal Habyarimana daba un golpe de Estado, implantaba una dictadura y aumentaba la represión. Decenas de miles de Tutsis se exiliaron. La situación estalló en 1990, cuando la oposición Tutsi, en el exilio, se organizó en el Frente Patriótico e invadió Ruanda con apoyo del vecino gobierno de Uganda. Habyarimana respondió con más persecución racial contra los Tutsis, armando a grupos paramilitares Hutu. El régimen había recuperado la vieja medida belga de consignar la etnia en el carné de identidad, de manera que los paramilitares no tenían más que hacer controles y pedir el carné para identificar a sus víctimas tutsis. La propaganda gubernamental, desde la estación de radio de las Mil Colinas, estimulaba la operación. La exigua fuerza de la ONU, enviada para pacificar el país, quedó completamente desbordada. En esa situación, en abril de 1994, el presidente Habyarimana fue asesinado junto al presidente de Burundi. Un misil derribó el avión en el que viajaban. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Los Hutus acusaron tanto a los Tutsis como a las fuerzas de la ONU y a la propia oposición Hutu. Ya no se mató solo a los Tutsis, sino también a los Hutus del partido contrario. La propia primera ministra del país, Agathe Uwilingiyimana, fue asesinada junto a 10 soldados belgas de la ONU, pero la ONU, lejos de enviar más tropas, retiró a los cascos azules, lo cual abrió la puerta al horror. Las primeras noticias de asesinatos masivos llegaron el 11 de abril. 10 días después, ya eran cientos de miles de muertos. El Consejo de Seguridad, por iniciativa del presidente norteamericano Bill Clinton, rehusó intervenir. En solo 100 días fueron asesinadas más de 800.000 personas, sobre todo tutsis, pero también hutus de oposición y residentes europeos, nada menos que el 11% de la población. Finalmente, la ONU autorizó a Francia a crear una zona de protección mientras el Frente Patriótico Ruandés Tutsi se reorganizaba, lanzaba una fuerte ofensiva y entraba a sangre y fuego en la capital Kigali. 2 millones de Hutus que temían represalias huyeron entonces del país, refugiándose en Zaire. Cuando la paz llegó, el país estaba aniquilado. Tenemos con nosotros, como le decía antes, a un periodista de raza, don José María Arenzana, autor de un libro, Ruanda, 100 días de fuego, un libro que se ha reeditado hace escasas fechas. Pero antes, si me permite, don José María, le voy a preguntar por una cuestión personal, que es que tiene usted un hermano virólogo y además largamente laureado y que tiene, al parecer, bastante que ver con todo este asunto de la pandemia. Sí, correcto. Mi hermano es el director del Instituto Pasteur en Shanghái, en China, para Asia-Pacífico.
Y hoy precisamente he estado hablando con él, esta mañana, hora española, pero la tarde allí, claro, y me comunicaba que le habían otorgado, hace 2 años le otorgaron la Magnolia de Plata, que es el premio, el máximo galardón que otorga la ciudad de Shanghái, que tiene 24 o 25 millones de habitantes, a los extranjeros residentes en Shanghái. Y hoy precisamente le han comunicado que le han otorgado la Magnolia, la Gran Magnolia de Oro, se llama así, no sé si es un nombre muy cursi, pero los chinos son así, y lleva asociado, parece ser, el título de defensor de la salud del pueblo de Shanghái o algo así, que es para ellos debe ser algo, es muy pomposo, pero parece ser que es así. Pero sobre todo es que me ha anunciado esta mañana y me comentaba que tienen la vacuna a la vista ya, que puede afirmar con toda garantía y que será una vacuna que va a funcionar. Me confirma que tiene toda la confianza absoluta de que la vacuna la tienen ahí y que va a funcionar, que ahora solo queda producir y llegar a la tasa media de vacunación, que ha de ser al menos del 60%. Hablamos de miles de millones de vacunas, ¿no? Así es, pues siendo una persona de la importancia y en fin, perteneciendo al Instituto Pasteur, es para tomárselo en serio, es verdaderamente una noticia, aunque a quien tenemos aquí es a su hermano, que no es un personaje, desde luego, menos notorio, que insisto, que es un periodista que... Es menos notorio que cualquiera de todos ellos, de mis hermanos. Los 3 son médicos, mi padre también era médico y mi madre auxiliar de clínica, o sea que Bueno, ahora porque nos toca ese asunto, pero don José María, usted estuvo en Ruanda, que es decir mucho. Una matanza verdaderamente horrible, horrorosa, en fin, entre Hutus y Tutsis. Aquella matanza estuvo propiciada por las diferencias, pero ¿hay diferencias étnicas entre los Hutus y los Tutsis? ¿Es una diferencia étnica a la vez que una cuestión de castas? Sí, si entendemos lo étnico como estrictamente lo racial, la diferencia es muy notable. La diferencia de rasgos, etcétera, es muy notable. Digamos que los tutsis son de caras más alargadas, más finas, frentes más anchas, más despejadas, narices un poco más redondas, mientras que los hutus son de procedencia bantú, es una etnia bantú de frentes más estrechas, acromegálicos, digamos, para entendernos, con más cara como de gorilas, ¿no? Para así, ¿no? Se ha parecido. Digamos que son muy diferentes en lo que se refiere racialmente, pero lo cierto es que están muy mezclados. Quiero decir que hay tal cantidad de mezcla que es imposible saber. Hay gente a quien sí se le detecta cuáles sus antecedentes, pero luego, como bien decíais en el vídeo, en los carnets de identidad ponía antiguamente, en esas fechas todavía lo ponía la etnia a la que pertenecían, si eran Tutsi, Hutus o, cuidado, Tua, que es la tercera etnia, pero que es muy pequeñita y que se le olvida siempre, que son los pigmeos, ¿no? Para entendernos, allí lo llaman los Tua. Bueno, pues pone la etnia, pero podía tener los rasgos una persona, rasgos étnicos Tutsi, y sin embargo en el carnet pone que es Hutu, porque sus abuelos, etcétera, y entonces era un auténtico disparate. En este sentido son dos razas, digamos, diferenciables, pero luego culturalmente no. Tienen el mismo idioma, el Kinyarwanda, tienen las mismas claves culturales y llevan muchos siglos viviendo juntos, así que no hay esa diferencia. La diferencia era estrictamente política. El asunto comienza con el derribo del avión presidencial, el 6 de abril del año 94, que es un poco por lo que da origen a la matanza. Correcto, sí, ese es el origen fáctico cuando se produce el derribo del avión, ¿no? Pero el origen es anterior, desde la independencia en el año 62 aproximadamente, ahí se habían ido calentando el ambiente, y es a partir del golpe de Estado de Habyarimana en los años 70 que durante 20 años intenta ir implantando cada vez más un régimen más dictatorial, más represivo. Cuando se produce el derribo del avión, precisamente venían de acordar los flecos finales de unos acuerdos que eran los acuerdos de Arusha, que se firmaron en Tanzania en agosto del año 93. Esos acuerdos lo que permitían era la introducción en los gobiernos tanto de Ruanda como de Burundi de las fuerzas opositoras. Pero en Ruanda, concretamente, Habyarimana lo que hacía era una trampa. Metía a algún ministro de la etnia contraria, de los Tutsis, que era la etnia minoritaria,
pero aplicada con mucho más rigor una política de represión por debajo a través de curiosamente coinciden las siglas del CDR, ¿no? Los lamentables CDR, tanto en Cuba como en Cataluña, ¿no? Sí. Pues también él tenía un partido extremista, una facción de su partido, que era el Movimiento Ruandés Nacional Democrático, ¿verdad? Pero tenía una facción que era el CDR, que era la facción más extremista, y que venía preparando el genocidio de una forma casi matemática. Y esto se conocía desde muchos meses antes. Lo que sucedió fue que al derribo del avión estaba todo tan armado que solo fue derribar el avión y empezar las matanzas esa misma noche. Ajá. Hay una periodista británica, Linda Melbourne, que también ha dicho que todo estaba planificado desde el Consejo de Ministros y que efectivamente eso fue, digamos, el incidente fue, el origen inmediato, la espita que hizo saltar por los aires la situación, pero que había sido planificado y además financiado a través de los programas de ayuda internacional. Correcto. La presidenta de gobierno era Agatha Uwilingiyimana, de la que habéis hablado, que la mataron esa misma noche, a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día siguiente aproximadamente, porque la estuvieron persiguiendo y la protegió todo lo que pudo las fuerzas de la ONU. Los cascos azules intentaron protegerla, pero también asesinaron a 10 soldados canadienses, ¿no? De forma y manera que la estaban protegiendo, digo. Pero esta presidenta de gobierno había sido destituida en el mes de agosto del año 93, pero en Ruanda en ese momento no podía dejar de ser la presidenta hasta que no se produjese la toma de posesión. La toma de posesión del nuevo presidente de gobierno tenía que haberse producido en marzo, pero varios miembros del gobierno deliberadamente no asistieron a la toma de posesión del nuevo presidente para que no se formalizase, con lo cual tampoco se celebró. Así que en el momento del derribo del avión, aquella noche, la presidenta de gobierno se convirtió constitucionalmente en la presidenta del país. Era jefe del Estado, a su vez, además de presidenta de gobierno. Y fueron a por ella, porque el plan inicial estaba tan bien concebido, tan minuciosamente concebido, que la primera misión de los Impuzamugambi y los Interahamwe, que eran los que luchan juntos, los que ambicionan el mismo punto de lucha, ¿no? Que era la traducción. Las fuerzas, digamos, paramilitares, además del ejército ruandés, el plan era ir primero a toda la cadena de sucesión que de suceder al presidente, al jefe de Estado, que había muerto en el accidente. De ahí podía deducirse muy fácilmente, aunque se tardó un tiempo en comprobarlo, que los que habían disparado un misil sobre aquel avión, donde viajaban el presidente de Ruanda y el de Burundi, eran las propias fuerzas ruandesas, los propios extremistas. Ellos eran los que habían financiado a través de lo que se llamaba la Red Cero, ¿no? Esa Red Zero, o Red Cero, era una camarilla de corrupción absoluta que llevaba durante los últimos 3 o 4 años robando el país, saqueando el país, y eran todos los dirigentes de esa Red Cero, eran la familia de Habyarimana y de su señora, de su mujer, que hoy vive en Francia. Se abrieron entonces las puertas del infierno sobre Ruanda. Es una imagen que se ha utilizado en varias ocasiones porque verdaderamente durante 100 días se produjeron unos 800.000 asesinatos, y no es una estimación exagerada, y casi medio millón de violaciones. Es una barbaridad, era una barbaridad, porque cuando tú llegas a un lugar de conflicto, lo normal es que para encontrar el núcleo, la nuez del conflicto, tienes que pasar, digamos, unos días o pasar por distintos puntos hasta encontrar, digamos, el lugar que resume aquel conflicto, ¿no? Por ejemplo, si tú querías llegar en Yugoslavia, en los Balcanes, a las fosas de Srebrenica, pues tendrías que haber pasado a lo mejor antes por Mostar o por Sarajevo, haber intentado entrar en Sarajevo, etcétera. Pero en Ruanda cuando llegabas, inmediatamente era todo un país convertido en un país de zombies, de descuartizados. Era una cosa atroz, ¿no? La verdadera singularidad, quizá, del asunto de Ruanda, del genocidio ruandés, técnicamente un genocidio, fue la artesanía de la muerte, ¿no?
porque fue hecho de manera no industrial, como pensamos en las cámaras de gas de los nazis, etcétera, sino de una manera artesanal, vecino contra vecino, párrocos contra sus feligreses, o a la inversa, ¿no? Profesores contra sus alumnos. Era uno por uno descuartizando, troceando y dañando la humanidad, la dignidad humana, ¿no? Hay un aspecto particularmente nauseabundo en todo esto, más allá de los crímenes que es natural, que es el comportamiento de la llamada, bastante pomposamente, por cierto, las más de las ocasiones, la comunidad internacional. A Kofi Annan lo defines como a un Calígula moderno. El papel de Mandela también es un papel bastante lamentable, y el del presidente Bill Clinton, que se desentendió de todo aquello. Terrible, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Piénsese que en aquel momento, en el 6 de abril del año 94, estaban abiertos varios conflictos. En África solamente estaban Liberia, Sierra Leona, Somalia, sobre todo Somalia, y en Europa estaban los Balcanes, ¿no? Quiero decir, Estados Unidos había salido escaldada finalmente de la operación Restaurar la Esperanza en Somalia. El derribo de los Black Hawk famosos se había producido en octubre del año 93, apenas 6 meses antes. A partir de ahí, Estados Unidos ya no quiso saber nada más de intervenciones humanitarias. Así que Clinton se negó por completo a la intervención y frenó una y otra vez los intentos del secretario general de Naciones Unidas, Boutros Ghali, de prestar ayuda y atención a aquel conflicto que arrancó de una forma tan terrorífica que fue como una explosión de un caballo de carrera, ¿no? Que murió en 100 días porque quedó exhausto, ¿no? de la brutalidad desplegada en 100 días. Pero hay quien jugó el papel de cancerbero de Clinton. Fue un personaje que efectivamente a mí me parece de lo más penoso y lamentable de la política mundial, ¿no? Que fue Kofi Annan, un tipo que fue enterrado hace poco más de 2 años aproximadamente, en el 2018, y que fue enterrado entre logor y gloria, y que a mí me parece un canalla absoluto, que si algún día me lo encuentro en el infierno se las tendrá que ver conmigo, aunque espero que también con las víctimas de aquella hecatombe, ¿no? Seguro que no se encontrarán ustedes en el mismo sitio. Nos queda apenas un minuto escaso, pero hay una acusación por parte de un militar francés diciendo que Francia proporcionó armas a los genocidas antes, durante y después de la matanza. Y hoy Kigali, el gobierno ruandés, acusa a París de acoger a genocidas huidos en su país. No hay ninguna duda de la participación francesa. De hecho, la operación turquesa fue sencillamente interponer una barrera para frenar y permitir la salida de los radicales hutus que acababan de cometer el genocidio. Esto fue el papel que jugó. Lo que se estaba jugando era una guerra de intereses geoestratégicos en las que participaban Estados Unidos, China y Francia fundamentalmente, pero Francia jugó a favor de sus intereses. No solo vendió armas, asesoró militarmente durante 4 años que duraba ya la guerra civil, desde el año 90 hasta el 94, sino que, ya digo, interpuso esa barrera y al final de todo esto acogió a muchos de los que estaba buscando el Tribunal Penal Internacional que juzgó el genocidio de Ruanda, acogió a muchos de ellos. Piénsese que hace apenas 2 meses por fin han detenido al principal financiador de la radio y televisión de las Mil Colinas, ¿no? A Felician Kabuga. Lo han detenido cuando tiene ya casi 90 años y ha estado viviendo tranquilamente en Francia, aunque no lo sepamos, seguramente protegido por los servicios secretos franceses. Don José María Arenzana, descriptor del horror de Ruanda en su libro Ruanda, 100 días de fuego, recientemente reeditado, altamente recomendable para conocer aquella barbaridad, aquel genocidio que es quizá el último que nos ha llegado de todos los que hemos vivido a finales del siglo XX y comienzos del siglo en el que estamos. Mil gracias, muchísimas gracias. Y hay una parte que no se nos olvida, pero que utilizamos para emplazarle más adelante cuando volvamos del periodo vacacional, que es el papel no solamente de la comunidad internacional, sino de las ONGs, que sé que le ha valido algunos reproches. Hablaremos de eso si le parece. Le enviamos un cordial saludo. El otro día mostrábamos a la entidad de Ana Patricia Botín promoviendo un evento en el que participaba Otegi. Estamos en nuestra hemeroteca. Ahora vemos al Santander tras Pablo Iglesias y tras su señora, mientras ambos cargan contra la monarquía, abriendo así la grieta por la que quieren colar el cambio de régimen.
Todo el mundo sabe el papel que juega dicha entidad bancaria como agente globalista, pero no estará de más que recordemos que no estaríamos padeciendo este gobierno con su presidente y sus vicepresidentes si no fuese por voluntad de esta señora. Si a ella no le importa aparecer asociada a estos personajes es cosa suya, como sería cosa mía si tuviese un euro en su banco, sacarlo de ahí en el plazo más breve posible. Mejor esta noche que mañana. Nosotros nos vamos a publicidad. Uno de los teatros de operaciones en el que nuestra clase dirigente muestra de modo más descarnado su sumisión a los intereses internacionales y contrarios al pueblo español es Marruecos. La cuestión viene de lejos, pero se ha agudizado en las últimas décadas. Los gobiernos españoles han decidido ignorar las aspiraciones del reino alauita a costa nuestra. Nuestra clase dirigente, abundantemente recompensada, sale ganando. Nosotros, los españoles, salimos perdiendo, como siempre. El acceso de Marruecos a la independencia en 1956 no vino acompañado por ningún proceso de libertades políticas, sino que, al contrario, el sultán concentró en sus manos todo el poder político, ejecutivo, legislativo y judicial, al que añadió el religioso. La muerte del primer sultán, Mohamed V, en 1961 dio paso a Hassan II, que resultó ser uno de los tiranos más crueles del mundo musulmán. La Constitución del año siguiente no hizo sino ratificar el sistema de absoluta concentración de todo el poder en manos del monarca y su corte, el Mahzen. Dicho texto fue suspendido por estados de excepción y por reformas ilegales hasta que se aprobó una nueva Constitución en 1972 que duraría hasta la de 2011. Esta, la actualmente vigente, fue aprobada para calmar los ánimos de un país sacudido por las mal llamadas primaveras árabes, pero lejos de reforma alguna, supuso un evidente retroceso con respecto a los últimos años de Hassan II. Aunque se ha pretendido que se ha operado un cambio político significativo en el país vecino, lo cierto es que dicha constitución no es sino una especie de carta otorgada carente de división de poderes ni garantía alguna de los derechos, que incluso acentúa el aspecto teocrático del poder real. Es llamativo que toda esta realidad política sea deliberadamente ignorada en Europa, sobre todo en Francia y en España, empecinadas en apreciar unas reformas que no se perciben por ningún lado. Esto nos da la medida de la influencia de Marruecos más allá de sus fronteras. Las relaciones con los círculos de poder franceses son excelentes, pero en el caso español se percibe sin dificultad la subordinación de Madrid. España es hoy el primer socio comercial de Marruecos. Actualmente hay unas 800 empresas establecidas en Marruecos y unas 20.000 que exportan allí. El espacio de inversiones es muy prometedor, sobre todo en industria, energía e infraestructuras. Los textos legales marroquíes siempre consagran el poder real y el de su corte, que son quienes elaboran los textos y que invariablemente reciben una aprobación popular cercana al 100%, incorporando siempre una perspectiva de expansión territorial. Y es que la idea del Gran Marruecos está muy presente en la política del reino alauita y se basa en los antecedentes históricos de los almohades y los benimires. Ese Gran Marruecos abarcaría el ya ocupado Sáhara Occidental, una amplia región occidental de Argelia, la totalidad de Mauritania, la cuarta parte noroccidental de Mali, incluyendo la histórica Tombuctú, y por supuesto las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, así como las islas e islotes llamadas plazas menores. Las Islas Canarias son asunto debatido en las reivindicaciones marroquíes. En este momento hay un asunto que es objeto de litigio entre Marruecos y España, y es el del Monte Tropic, un volcán submarino reclamado por España, puesto que parece una continuación natural de las Canarias y no de la plataforma continental africana. Madrid ha reivindicado a la ONU su pertenencia desde 2014, pero Rabat ha hecho lo propio a renglón seguido. La posesión de este volcán es importante porque se encuentra revestido de enormes reservas de telurio y cobalto, esenciales para la fabricación de alta tecnología. En torno al 10% de todas las reservas mundiales de telurio se concentran allí, y la cantidad de cobalto es enorme, suficiente para fabricar 275 millones de coches eléctricos. Ante la permisividad española,
Marruecos está mostrando una clara agresividad que da la medida de sus propósitos. El hecho de que los chinos se hayan establecido en Tánger con inversiones en torno a los 10.000 millones de dólares significa que dan por hecho que será Marruecos el beneficiario de los yacimientos minerales del Monte Tropic. Rabat, consciente de la debilidad española, no dejará escapar una oportunidad como esta y está apretando diplomáticamente contra España. Los apoyos de Estados Unidos, Francia y China pueden ser decisivos a la hora de salirse con la suya. Mientras, Madrid permanece en la más absoluta inacción. Cuesta creer que sea casual. Carlos Ruiz Miguel, muy buenas noches. Bueno, tenemos un tema que creo que bastante complicado. Vamos a ver, en esencia, el poder en Marruecos no ha cambiado desde 1956. Ha tenido sus idas y venidas, como en todas partes, pero lo esencial de ese poder no solamente no ha cambiado, sino que casi puede afirmarse que hoy en día los rasgos más despóticos están incluso acentuados. Sí, digamos que la única diferencia entre 1956 y 2020 es que los poderes que se ejercían de facto en 1956 ahora están consagrados en una llamada Constitución. Pero el hecho es que el rey sigue teniendo todos los poderes. Bueno, en la Constitución, además del 2011, el rey se reserva la conformidad de las leyes que se aprueban, digamos, su ajuste con las leyes de carácter religioso. Sí, digamos que hay una especie de control de religiosidad, podríamos decirlo así, un control de coranidad, si quieren decirlo de otra manera, y digamos ese control se ejerce por un consejo de ulemas, de maestros coránicos que por supuesto son designados por el propio rey, es decir, que hacen lo que él diga, ¿no? El caso quizá más, bueno, que ha conformado en mayor medida el presidente de Marruecos es el de Hassan II, que ha sido, como se ha dicho, uno de los gobernantes más tiránicos de todo el mundo árabe. Así es. Digamos que, bueno, el mundo árabe pues es un mundo donde ha habido muchas tiranías, ¿no? Pero lo que hace singular a Hassan II, aparte de sus víctimas analizadas cuantitativamente, pensemos por ejemplo en el caso del Sáhara Occidental, ningún otro gobernante o tirano árabe mató a un porcentaje tan alto de una población como lo que hizo Hassan II del Sáhara Occidental. Digo que el dato particular que singulariza a Hassan II respecto a otros era su implicación directa en las torturas y en los crímenes. Es decir, era un individuo que no solo era un genocida, sino que era un auténtico psicópata, ¿no? Es decir, que una persona que con sus propias manos participó en torturas y asesinatos. Esto se denunció en un libro que se publicó en Francia y que originó una crisis diplomática con Francia, que está traducido, por cierto, al español. Y bueno, esto digamos es algo que no ofrece hoy en día dudas. Madre mía. ¿Había un propósito, digamos, explícito de despoblamiento del Sáhara Occidental por parte de los marroquíes? Bueno, los marroquíes empezaron, y de hecho pues recientemente se han descubierto fosas comunes de población civil masacrada a la llegada de las tropas marroquíes. Entonces ellos han tenido una política sistemática, en primer lugar, de eliminación de una parte de la población. Insisto, un porcentaje, para una población tan pequeña, un porcentaje altísimo. Se habla mucho de los desaparecidos en Chile, en Argentina, etcétera. El porcentaje
llamados desaparecidos en el Sáhara Occidental, insisto, en comparación con la población, en el caso del Sáhara Occidental es muchísimo más alto que el de Chile, Guatemala, Argentina, etcétera. Es decir, países mucho más conocidos por el tema de las desapariciones y que, insisto, desde un punto de vista porcentual han sufrido este crimen en una proporción mucho menor. Pero aparte de eso está otro tipo de tácticas, por ejemplo, el hacer que los jóvenes que desearan estudiar, los jóvenes de los territorios ocupados, tuvieran que abandonar el territorio para ser de alguna forma aculturizados. A día de hoy no existen universidades en el Sáhara Occidental ocupado, con lo cual los estudiantes saharauis que quieren tener estudios universitarios tienen que viajar a universidades que están a 1.500 kilómetros de distancia, con todo lo que ello significa de desligarles de su cultura, de su sociedad, de sus familias, etcétera, ¿no? Luego está el tema, por supuesto, de la introducción de drogas para corromper a la juventud, etcétera. Sí. Bueno, hay un proyecto además que es el del Gran Marruecos, que es un proyecto de expansión territorial que Marruecos no se lo toma a broma y que incluye el Sáhara Occidental. Lo digo porque aquí en España esas cosas, en general en Europa, ¿no? Pero en el resto del mundo esas cosas tienen mucha importancia y nosotros, como no se la damos, pues creemos que en otros sitios tampoco se la dan y no es así. La expansión por el Sáhara Occidental, la pertenencia completa de Mauritania, la parte noroccidental de Mali, la parte más occidental también, casi una tercera parte del territorio argelino. Estamos hablando de una extensión de terreno absolutamente increíble en cuanto a kilómetros cuadrados, aunque es verdad que una parte importante es desierto, y luego las ciudades de Ceuta y Melilla. Es el plan de la construcción del Gran Marruecos asentado sobre los imperios medievales. Así es. Este mapa, este proyecto, es un invento, porque es un invento del líder del Partido Nacionalista marroquí de los años 40, 50, que se llamaba Alal El Fassi. Y este nacionalista diseñó, deliró, si quieren ustedes, una idea de lo que debía ser el Gran Marruecos y que se correspondía con el imperio, con el momento de máxima expansión teórica, porque esto en los mapas es una cosa, pero en la realidad es otra, del imperio almorávide. Sí. Claro, el imperio almorávide, los que sepan un poco de historia, saben que no solo tiene teóricamente, esto es muy discutible, por ejemplo, que el Sáhara Occidental estuviera bajo el imperio almorávide porque no entraba en las rutas caravaneras, etcétera. Pero bien, aparte de que los almorávides es una dinastía mauritana, eso es otro asunto. Pero digamos que el imperio almorávide, y esto es algo que se oculta, se silencia, digamos, tácticamente, no solo englobaba pues lo que hoy es parte de Argelia, Mauritania, etcétera, ¿no? Sino que es que tenía la mitad sur de la península ibérica. Es decir, sí, claro, que quienes acepten como razonable, hablo por la gente que apoya a Marruecos y el lobby pro-marroquí, quienes acepten este argumento pseudohistórico para avalar las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, no pueden negarse a que Marruecos reivindique Sevilla, Córdoba o Toledo, porque formaban parte, ¿no?, del imperio almorávide. Claro. Al hilo de la actualidad, no podemos ignorar que están últimamente cayendo en cascada o alzándose las acusaciones contra el rey emérito, contra Juan Carlos I, y se le está acusando de todo,
de todo, pero en fin, la prensa le está acusando de todo, la misma prensa que antes le exoneraba absolutamente de todo. Y, en fin, ya sabemos lo que pasa. Pero me llama la atención que no haya salido absolutamente ninguna acusación referida a su amistad con Hassan II o al asunto de Marruecos, que lo tenemos aquí muy cerca. Y, en fin, me da que pensar con respecto a la influencia que Marruecos tiene en España. Es curioso, sí, porque sí que ha salido algún dato que denunció Corina. Bueno, aunque la credibilidad de Corina pues es tanta como la del antiguo jefe de Estado, ¿no? Pero digo que se lanzó alguna acusación de que Mohamed VI hizo algún obsequio, sí. Pero efectivamente no se dice nada, no se dice absolutamente nada sobre la relación con Hassan II. Y bueno, esto es un episodio sobre el que se ha hecho un gran silencio y un gran ocultamiento, pero ya en el momento de la traición, de la entrega del Sáhara a Marruecos, ya entonces hablamos de finales del 75, comienzos del 76, ya hubo denuncias que pues fueron muy silenciadas de que Juan Carlos tuvo algún tipo de compensación económica por parte de Hassan II. Si esto es así o no, pues yo no lo sé. No ha habido pruebas o documentos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esos rumores circularon en esa época y luego desaparecieron totalmente. También es cierto que el que entonces era la mano o el hombro derecho, porque era manco, del rey, Prado Colón de Carvajal, bueno, pues era un individuo de muchos negocios y que también es cierto que en el momento en que Felipe González llega al poder, el Estado español, empieza una política que en su momento pues se nos vendió como una política muy avanzada, y que era la de perdonar la deuda de otros países. Quienes tienen cierta edad se acordarán que siempre el gobierno de aquel entonces vendía como un gran éxito en sus visitas a otros países que les hemos perdonado la deuda. Sí. Basta ver qué países nos la perdonan a nosotros ahora. Digo, para poner en contexto el acierto de toda esa política, ¿verdad? Entonces, una parte de la deuda, y este es un episodio sobre el que apenas se ha hablado, hay un estudio del profesor Martínez Milán, que creo que es el único que ha tratado este tema, sobre la deuda que tenía Marruecos con el Instituto Nacional de Industria, el INI. Sí, sí. Porque, como se sabe, en la entrega del Sáhara se dio a Marruecos el 65% de Fosbucra, la empresa de fosfatos, y hasta donde yo sé, ese 65% nunca se pagó. Así es. Ya no solo es que después Marruecos, tras hacerse con la empresa, no nos hiciera partícipes de los beneficios con el argumento poco creíble de que la empresa tenía pérdidas. No, es que ese 65% nunca llegó a ser pagado. Tendremos que tratar lo que es el episodio de la entrega del Sáhara Occidental, el episodio en concreto, las complicidades de la clase dirigente española, la documentación que existe en este momento, que si bien con respecto a los beneficios que pudo sacar de Marruecos el rey emérito no ha podido ser puesto de momento negro sobre blanco, pero sí los beneficios políticos que obtuvo de Estados Unidos la monarquía a cambio de la entrega del Sáhara. Y sobre todo nos queda un tema que me parece muy importante, que
que dejamos apuntado simplemente para un próximo programa, que es el asunto de Tropic, que es lo que del Monte Tropic, que en este momento un asunto muy importante que debería serlo para España y en donde las élites españolas me parece que también se están retratando. Don Carlos, muchísimas gracias y si le parece dejamos esto pendiente para la vuelta de lo que espero sean unas fructíferas vacaciones. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Y nos vamos hoy con la frase del día que dice: es hermoso servir a la patria con hechos y no es absurdo servirla con palabras. Una frase de Salustio. Ya tiene tiempo. Y ustedes que tengan muy buena noche.